Todos sabemos, ¿cierto?, cuál es la función de los sellos. Me imagino que tienes algunas ideas cuando escuchas la palabra sello o la necesidad de un sello que comúnmente usamos sobre documentos, ¿cierto? Si eres mi generación o cercano a mi generación, tu maestra en la primaria usaba sellos, ponía sellitos. Había uno que me gustaba que era el de la abejita, ¿cierto o no? Y ese hablaba muy bien de ti como estudiante. Y había otros sellos que como yo nunca los obtuve, no me acuerdo, pero no eran la abejita. Y no hablaban muy bien de ti como estudiante cuando la maestra lo ponía en tu cuaderno, ¿cierto? Y bueno, esos son un tipo de sellos que representan algo y simbolizan algo. Pero ya vamos creciendo y nos vamos enterando que hay otro tipo de sellos que son de alguna forma más relevantes, más importantes, tienen muchos de ellos un valor moral, judicial ante nuestra sociedad, y que son tan importantes que muchos de los documentos que manejamos y que de alguna forma venden la idea de algo no son bien vistos y no traen ese sello, ¿cierto? En otras palabras, si por ejemplo terminaste tus estudios y dices que tienes un título profesional, adivina qué queremos ver en ese título. Un sello, ¿cierto? Y no cualquier tipo de sello, el sello de la institución que te acredita como un licenciado, como alguien que obtuvo una maestría o un doctorado, ¿cierto? Y no es cualquier tipo de sello, y tampoco se pone en cualquier lugar de ese documento. Yo, algo que me he dado cuenta a lo largo de que trato con estos asuntos en diferentes contextos, es que ese sello, por lo menos hablando del de un título, tiene que ir entre la foto tuya y el documento que avala tu grado o tu carrera que hayas estudiado. Entonces, precisamente, ¿con qué fin? Con el fin de que autentique que en verdad ese que está en la foto es el que terminó esos estudios y que es un licenciado, un maestro o un doctor en algo, ¿cierto o no? Entonces, los sellos nos sirven para autenticar algo, ¿cierto? Y así como te di el ejemplo de un título, podemos usar todo tipo de ejemplos y contextos en los que un sello nos da la validez y la garantía de que algo es oficial, de que algo es verdad, de que algo está siendo acreditado, endorsado, precisamente porque es auténtico, porque es real, porque no es una copia barata. Y eso podríamos hablar de escrituras y de otro tipo de sellos que se necesitan para autenticar cosas y darles credibilidad, ¿cierto o no? ¿Están de acuerdo conmigo que para eso son también los sellos? Bueno, ¿por qué te digo todo esto, iglesia? Porque la fe cristiana también tiene un sello, ¿ok? Y no es el sello papal. No es un sello que tengamos ahí arriba en mi oficina y que te voy a poner en la frente o en tu brazo para autenticar que tú eres lo que dices que eres. Tiene que ver un sello, tiene que ver con un sello que se representa más o que se muestra más en frutos, en obras. Podemos decir que tenemos el documento, por seguir usando la ilustración, de nuestra doctrina. Esta es mi doctrina. Y pensar que porque dices que esa es tu doctrina y es tal vez la correcta, y estaríamos de acuerdo con ella, por eso auténticamente eres un creyente, un verdadero seguidor de Jesús. Y no que no haya un aspecto de un documento que tú tienes que mostrar, figurativamente hablando, que esperamos esté en tu mente y en tu corazón, en donde hay que creer cosas correctas de la fe, cosas que son verdad, cosas que Dios ya nos mostró en su palabra y que simplemente nosotros nos tenemos que rendir y someter a ellas. Pero aún ese documento, figurativamente hablando, necesita un sello. Porque puede ser que se vea muy bien el documento, pero sin el sello no tiene validez. Si hablamos de una ciudadanía en los cielos, por ejemplo, esa ciudadanía tiene que ser autenticada por un sello. Y ese no es un sello que se pinta con tinta de ningún color. Ese es un sello que tiene que ver con buenas obras.
Y de eso vamos a hablar hoy, de eso habla nuestro texto esta mañana, iglesia. El título del mensaje tiene que ver con esta idea. Buenas obras son el sello de la sana doctrina. Buenas obras. Tiene que ver con buenas obras, nos guste o no, nos acomode o no. A veces el error que cometen las iglesias reformadas, si es que en verdad lo son, es que dan mucho énfasis en la doctrina y que todo mundo se alinea a Calvino y a Lutero y a todos los reformadores y puritanos y aún teólogos de renombre de nuestra época. Pero como que se deja a un lado la necesidad de vivir esas cosas. Demostrar que en verdad creemos esas declaraciones de fe que decimos creer en la forma en la que vivimos nuestra fe. Y cuando hacemos eso caemos en el error de tener un sello defectuoso para autenticar si en verdad somos de la fe o no. El apóstol Pablo nunca sobreenfatizó la doctrina. Bueno, sí la sobreenfatizó, pero la doctrina sana. Nunca sobreenfatizó solamente la letra, solamente las declaraciones de fe. Él las combinó. Él dijo, sí, declaraciones de fe, doctrina correcta, pero práctica correcta. Y las dos, en una perfecta armonía, le podemos llamar sana doctrina. Si el énfasis está en la doctrina, en la letra, y esto está por acá escondido, o de plano ni se está considerando, esa no es sana doctrina. Lo tenemos que poner en esa perspectiva, porque a veces yo he escuchado, créanme que lo he escuchado y me entristece mucho que los cristianos no crezcan en ese entendimiento. Hablamos de iglesias y decimos, no, ahí predican muy bien la sana doctrina, pero yo me fui porque no se vive esto o aquello. Y entonces yo digo, asumiendo que es verdad la declaración de esa persona, que se fue porque en verdad no vio cosas de la piedad, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que corregir nuestra definición. Si tú dices que predicaban cosas que son correctas, la teología sana, la predicación expositiva, pero no se están viviendo estas cosas de eso que predican, entonces esa no es una iglesia sana. Punto y se acabó. No podemos empezar a tratar de conciliar cosas, tratar de reconciliar aspectos que Dios no reconcilia en su palabra. En su palabra, y ahorita lo vamos a ver mientras nos profundicemos en título, es que la sana doctrina tiene que ver con la sana práctica de la doctrina. Y si una de las dos no está bien, eso no le podemos llamar sana doctrina. Tenemos que crecer en esa convicción, iglesia, por favor. Porque si solo nos enfocamos en la letra, somos unos fariseos y nada más. Si solo nos enfocamos en las obras, somos unos emocionales, moralistas y nada más. Tenemos que ser bíblicos. Tenemos que ser verdaderos creyentes. Cristianos que sostienen muy en alto las dos porque la viven, no porque las creen. Yo puedo creer que me tengo que portar bien y al final no portarme bien. ¿De qué me aprovecha? De nada. Yo puedo creer que estas cosas son verdad y al final no someterme a ellas. ¿De qué me aprovecha? De nada. Tengo que creer las cosas que son verdad y tengo que someterme a esa verdad. Eso es lo que da el sello del cristianismo en el creyente. Amén. Y no por nada nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, y lo resumo en estas palabras porque no hay mejor palabra que la de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, su doctrina no es suficiente. Sus palabras elevadas no es suficiente. Sus teologías sistemáticas no son suficientes. Tenemos que escudriñar los frutos también. Y de eso depende una verdadera sana doctrina o no. ¿Amén, iglesia? Entonces vamos a ver eso hoy. Buenas obras son el sello de la sana doctrina. He dividido el mensaje en 5 puntos. No te preocupes, no va a ser tan largo el mensaje, eso espero yo. Salvo que el Espíritu Santo me guíe a hablar verdad, ¿cierto? Porque mucho de ello ya lo vimos. Por eso es que no voy a profundizar en algunos aspectos del texto hoy. Okay, pero sí se tiene que mencionar porque aquí predicamos expositivamente y no queremos brincarnos nada de lo que Dios ya nos ha revelado
en su palabra. Y he dividido el mensaje otra vez en 5 aspectos, y todo tiene que ver con esta idea de las buenas obras que autentican al creyente, que son el sello y la estampa de un verdadero creyente. Y el primer aspecto tiene que ver con versículos 1 al 5, donde veremos las buenas obras del creyente anciano. Acompáñame a leer nuevamente esos pasajes para que veamos juntos lo que la palabra de Dios tiene que decir con las buenas obras del creyente anciano. De hecho, si se dieron cuenta, le pedía a mi suegro que hizo la lectura que no leyera desde el versículo 1, sino leyera uno antes, porque creo que sigue siendo parte de la misma idea. Otra vez, nuestras Biblias están divididas en capítulos, pero esos capítulos no son inspirados. Lo que es inspirado es el texto. Las divisiones no son inspiradas. Las divisiones nos pueden llegar a ayudar, pero también nos pueden llegar a estorbar en nuestra interpretación bíblica. En este caso, por eso es importante no perder el hilo y la idea de lo que ya se ha venido diciendo antes. Pablo sigue hablando de un perfil del tipo de persona que debe ser un pastor, ¿cierto? Y también después, en la última sección, lo vimos la semana pasada, nos habló de aquellos que son de la fe porque tienen un corazón purificado por el Evangelio. Y ahora lo va a contrastar con nos habló de aquellos que no son de la fe porque no tienen un corazón purificado por el Evangelio, y lo va a contrastar ahora en esta sección con aquellos que son de la fe, y si en verdad son de la fe, van a vivir su fe y esa purificación que dicen tener en sus vidas en esta forma. Y por eso es que inició en versículo 16, profesan, hablando de los que no han sido purificados por el Evangelio, de los incrédulos que vemos en el versículo 15, conocer a Dios, eso profesan, pero con sus hechos lo niegan, con sus obras lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. ¿Ok? Entonces, esos son ellos, los que no son de la fe. Los que no han sido purificados por el Evangelio son inútiles según la perspectiva de Pablo. Ese eres tú esta mañana si no eres de Cristo aún. Tus obras, por buenas que parezcan, por deslumbrantes que quieras que se vean, son inútiles, no sirven para el reino. ¿Ok? Pero si eres del reino, y por eso hay un pero, después inicia el versículo 1 del capítulo 2 con ese pero. En otras formas, Pablo quiere hacer un contraste. Ya habló de los que no son de la fe, de los incrédulos, ahora quiere hablar de los que son creyentes. Y es así como lo tienes que ver. Ok, Pablo, ya entendí. Los incrédulos así son. ¿Ok? Así son desobedientes, abominables, inútiles para cualquier buena obra. Pablo, tráeme un poco de esperanza. Yo no me considero dentro de ese grupo. Ok, entonces déjame te hablar un poco del respecto. Pero, en cuanto a ti, Tito, en cuanto a ti, creyente, en cuanto a ti que aspiras a ser anciano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Te das cuenta? La sombrilla de lo que Pablo va a empezar a pintar, o el canvas, usando la ilustración de un pintor, tiene que ver con sana doctrina. Y él va a empezar a pintar su cuadro de la sana doctrina. ¿Ok? El canvas le tenemos que titular así: esto es sana doctrina. Y ahora Pablo nos va a empezar a desmenuzar a qué se refiere con sana doctrina. Pablo, ¿a qué te refieres con sana doctrina? Bueno, déjame empezar a hablar, dice Pablo, sobre las buenas obras del creyente anciano. Versículos 1 al 5 dice: los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas, hablando de las mujeres, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, Pablo ya aquí no está hablando de aspectos teológicos, ¿te das cuenta? ¿O ves algún aspecto teológico? ¿Ves alguna sombra de algo que Dios reveló en el Antiguo Testamento? Claro, hay moral, hay buena conducta que también se reveló en el Antiguo Testamento, pero nada teológico. ¿Te das cuenta? Aquí ya no nos está hablando de la expiación, no nos está hablando de la propiciación, pero él le está llamando sana doctrina. ¿Te das cuenta? O sea, no nada más tiene que ver con conceptos teológicos y elevados que son verdad. La sana doctrina es la correcta práctica de esos conceptos teológicos elevados y que son verdad.
Y por eso es que ahora nos está hablando de esta descripción que tiene que ver más con ¿qué? Con un perfil. Seguimos viendo perfiles. Ya vimos el perfil del pastor, de aquel que aspira al obispado. Y ahora a ese que ya le quedó claro qué es lo que tiene que considerar en su perfil, en particular Tito y aquellos que él va a nombrar en las diferentes ciudades en las que Pablo le está mandando para que nombre ancianos. Ahora le dice, enseña estas cosas. En otras palabras, sana doctrina tiene que ver con enseñar a la iglesia a vivir piadosamente. ¿Ok? Y esa piedad se tiene que ver en estas direcciones. Y entonces él quiere empezar en orden jerárquico. En su sociedad, la vejez tiene un cierto tipo de protagonismo. La vejez tiene cierto tipo de prioridad de influencia, por ponerlo así. Por eso empieza en ese orden. Pudo haber empezado con los jóvenes y no hubiera sido malo, pero de alguna forma él está siendo muy intencional en empezar con ese orden. Se espera, y aún en nuestra sociedad, ¿cierto o no? ¿Qué decimos? Respeta a tus mayores, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es el tipo de mayores que queremos respetar? Aquellos que temen a Dios, ¿cierto o no? No porque eres mayor te voy a respetar y así nada más. Aquellos que temen a Dios. Aquí está hablando de la comunidad de creyentes, de aquellos que se dicen ser pueblo de Dios. Respetemos a nuestros mayores. ¿Y qué nos va a ayudar a verlos como esos mayores dignos de nuestro respeto? Pues tiene que ver con esta idea. Deben ser algo. Deben ser sobrios, deben ser dignos, deben ser prudentes, sanos en la fe. ¿Te das cuenta? Tienen que ser sanos en la fe. Su fe tiene que estar clara. Sus doctrinas de la gracia tienen que estar claras. El evangelio mismo tiene que estar claro. No debe de haber titubeos. ¿Ok? En el amor, en la perseverancia. Y aquí Pablo, ¿no? Como diciendo, y por si pensaban que nada estoy hablando a los hombres, también le estoy hablando a las mujeres. A las mujeres ancianas, dice Pablo. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, no esclavas a mucho vino, que enseñen lo bueno. Todo esto tiene que ver con carácter, iglesia. ¿Cómo se ve tu carácter? ¿Se ve piadoso o no? Ya no voy a entrar en los detalles de lo que significa cada palabra, ese ya es tu trabajo. Ya lo hice cuando hablamos del perfil de anciano, que básicamente, te das cuenta, tiene que ver un poco con la misma idea. Estamos hablando de cristianos maduros. Aquí está Pablo diciendo, los ancianos, los que tienen canas en la cabeza, deben ser cristianos maduros. Y su madurez no tiene que ver con los colores de su cabello. Tiene que ver con que guarden estas cosas, con que sean estas cosas. Y si no son estas cosas, pero tienen cabellos grises, entonces serán ancianos, pero no significa que sean maduros. No significa que sean dignos de imitar, dignos de ser honrados por su testimonio de fe. Es importante que lo entendamos así. Y con eso estamos diciendo que van a ser despreciados por eso. Simplemente los vamos a honrar en otras direcciones, no necesariamente por la piedad que no encontramos en ellos. ¿Sí me explicó? O sea, los vamos a honrar como personas que han sido creados a la imagen de Dios, a la imagen de Dios, como personas que tienen un valor intrínseco porque Dios los creó. Los vamos a amar por haber sido creación de Dios y nada más, pero no les vamos a dar un protagonismo. No les vamos a dar una posición de influencia dentro de la comunidad, nada más porque tienes canas grises, ¿te imaginas? Ni el mundo se maneja así. ¿Cierto o no? ¿Por qué pensar que la iglesia se tiene que manejar así? No todos los CEOs de las empresas tienen canas blancas, ¿o sí? De hecho, la mayoría, en su mayoría, y más en nuestra época, son jóvenes. Son gente joven. De forma que no estaban esperando que en su currículum viniera, tiene canas verdes, canas, ustedes me entienden, canas grises. Algunos tienen canas verdes. El punto es ese. Tenemos que mirar el carácter, tenemos que mirar si cumplen un perfil, deben ser. Hay una razón, iglesia. Tiene que ver con poder ser de influencia o no. Tu edad no te da la influencia, no pienses esa mentira que muchos se creen. La edad no es suficiente para que nosotros queramos que seas de influencia. Tiene que ver con que tú guardes este perfil. Lo dice con las mujeres. El que no lo diga con respecto a los hombres no quiere decir que tampoco que no aplique a los hombres. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes. Tu persona adulta que te encuentras aquí esta mañana, ¿quieres ser de influencia en nuestra iglesia? Nosotros queremos que seas de influencia. Quiero que lo sepas. O sea, de entrada quiero que sepas esto.
Pero ¿sabes qué esperamos de ti? Que tú guardes este perfil. Porque la otra cosa también es verdad. Si no guardas este perfil, no importa cuántos años tengas, no queremos que seas de influencia. Esa es la verdad. Y así debe ser en cualquier iglesia que busca ser sana. ¿Ok? Tenemos que poner las cosas en orden. Y entonces basar nuestra doctrina, nuestra sana doctrina, en base a ese orden. Entonces tiene un fin, ¿te das cuenta? No nada más es para que tú te veas bonito, prudente, no nada más para que tú te veas sano en la fe, no nada más para que tú te veas que perseveras, que no eres calumniadora o con conducta que no es decorosa, o que no eres esclava al vino. Tiene que ver con el fin de poder discipular a otros. El discipulado está de por medio. Y si no estamos buscando eso, entonces ¿qué va a pasar como resultado? Lo dice al final, la palabra de Dios será blasfemada. Entonces, ¿para qué? ¿Con qué fin debes estar buscando estas cosas? Para que tu discipulado se transfiera a otros y entonces la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Te das cuenta? A veces podemos llegar a pensar, no, yo nunca he blasfemado el nombre de Dios. Tal vez sí en tu conducta. Tal vez sí en no buscar ser estas cosas. Tal vez ni te has dado cuenta o no le has querido llamar así, pero has estado blasfemando a Dios y a su palabra por no ser prudente, por ser calumniadora, por ser esclavo al vino, yo qué sé, o esclavo a otras cosas que se le parezcan al vino y que te controlen. ¿Cierto o no? Tenemos que verlo desde esa perspectiva. Hay una razón, iglesia, ni siquiera ya se trata de nosotros, se trata de que yo pueda ser usado por Dios para influenciar a otros. ¿Te das cuenta? Tiene que ver con algo más grande que mi persona. Tiene que ver con el reino de Dios avanzando, obrando en mí y a través de mí. Amén. Y esto sería bueno ponerlo también a manera de aplicación. Yo sé que somos una iglesia que creemos en el ministerio mutuo. Y creemos que es bueno que busques por lo menos un mentor en tu vida. Y ese mentor se espera que sea alguien que cumpla este perfil. No nada más que veas a la persona más anciana de entre nosotros y digas, ese es el mentor por excelencia porque es un anciano. No, así no es como debes estar buscando filtrar esa idea. Ves a alguien sabio y tal vez todavía no le salen las canas ni verdes ni grises, pero lo ves con estos aspectos del carácter en su vida. Ese puede ser tu mentor. Esa persona es llamada a ser tu mentor porque guarda este perfil como si fuera un anciano y tal vez todavía no lo es por su edad. Amén. ¿Se entiende el punto, iglesia? Es así como tenemos que ver las cosas. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pablo quiere seguir hablando otra vez, un orden ciertamente jerárquico. Ahora vamos al versículo 6 y 8, en donde vamos a ver las buenas obras del creyente joven y que sigue teniendo que ver con lo que ya se dijo antes. Enseñar de acuerdo a la sana doctrina. Sana doctrina en forma de obras. Las buenas obras del creyente joven, versículo 6, asimismo exhorta a los jóvenes. ¿A quién le está pidiendo que exhorte? A Tito, gracias. A Tito, que es un anciano, que es un pastor, le está pidiendo que exhorte a los jóvenes a que sean prudentes. Otra vez, tiene que ver un poco con la misma lista. No creas que es algo para los jóvenes y algo distinto para los ancianos. No, todos tenemos el mismo estándar de santidad. Todos tenemos que avanzar hacia la misma piedad. No es que hay una piedad aquí más relajada para los jóvenes y una piedad más alta para los ancianos. Tiene que ver con las mismas cosas que debemos estar buscando si en verdad decimos ser de la fe, si en verdad queremos ser sanos en la fe. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes, muestren en todo como ejemplo las buenas obras. ¿Te das cuenta? Buenas obras. Los otros, que ya se habló en versículo 16, capítulo 1, son inútiles para cualquier obra. Pero nosotros, nuestro énfasis también es en las buenas obras, si en verdad tenemos el sello de la fe que es auténtica. Asimismo, exhorta a jóvenes a que sean prudentes, muestren todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina. Otra vez, tiene que ver con la doctrina, con la fe, con dignidad, con palabra sana e irreprochable. ¿Te suena la palabra irreprochable? ¿Dónde la encontramos? Capítulo 1, lo que debe ser un anciano, ¿cierto? Un pastor, que sea irreprochable en esto. Ya lo vimos en el primer sermón.
Tiene que ver con la misma idea de irreprochabilidad. Tiene que ver con buscar la santidad, con buscar la madurez de un cristiano que quiere ser maduro y que quiere ser sano en su fe. Con palabra sana y irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. ¿Con qué fin? Otra vez, ¿se trata de ti, joven, entre nosotros? ¿Cuál es el fin de que tú busques este perfil? De que tú atesores estas cosas, de que tú vivas la piedad, de que tú te ejercites para esa piedad. ¿Cuál es su fin? ¿Que tú te veas bien? ¿Que todos te halaguemos? No. Tiene que ver con esto, para que no haya acusación mala en tu contra. Jóvenes, para que no haya acusación mala en su contra. Por eso debes estar buscando fomentar estas cosas en tu comunión con Dios, en tu comunión con la iglesia. Por eso debes estar buscando la santidad en tu vida, joven. No pienses que la santidad en tu vida es para los viejitos, para los de canas grises. Es la expectativa que Dios tiene para cada hijo suyo, si en verdad eres de la fe. No baja el estándar, ¿te das cuenta? No relaja la doctrina. Tiene que ver con el mismo ideal, con la misma meta, con los mismos principios. No pienses, ya cuando sea adulto me voy a comprometer a la iglesia. Ya cuando ya tenga hijos, entonces sí voy a ser devoto a estas cosas. Entonces en verdad voy a ser fiel, en verdad voy a caminar con devoción y con fervor con la iglesia de Cristo. Voy a buscar a Cristo con más fervor. No te engañes. Si tienes el Espíritu, tienes el mismo llamado que el de un anciano. Si en verdad estás buscando crecer hacia la madurez. Amén. Entonces, tiene que ver con estas cosas, iglesia. Vamos a seguir hablando de buenas obras. Seguimos en el orden jerárquico en el que Dios quiere poner estas cosas. Y nos quiere hablar en versículos 9 al 10 de las buenas obras de los siervos. Acompáñame a leerlos. Le sigue diciendo a Tito, a su siervo, a su hijo en la fe: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Iglesia, lo vimos la serie pasada. El llamado que tenemos en nuestros trabajos, ¿cierto? Tanto de aquellos que son siervos como de aquellos que son amos, que son maestros, que tienen empleados. Por eso les decía que no vamos a profundizar. ¿Quieres profundizar en cuál es tu llamado, joven o siervo, que tienes un maestro, que tienes un jefe? Ve a esa sección de la serie de Efesios. Ya hablamos de eso. Hemos hablado suficiente. Se trata de empezar a vivir esas cosas. Yo puedo volver a explicar esas cosas y no tendría ningún problema en volverlo a hacer, pero ya se hizo. Se trata de vivir la sana doctrina. ¿Cómo te vas a sujetar a tu jefe? ¿Cómo vas a honrar tu trabajo? ¿Cómo vas a ser paciente, no contradiciendo, no defraudando, mostrando buena fe? ¿Para qué? Otra vez, no para que tú te veas bien, no para que a ti te pongan en el cuadro de honor del empleado del mes. Lo dice el texto, para que la doctrina de Dios sea adornada. Me encanta esa palabra. Yo la uso seguido. ¿Decimos que creemos el Evangelio? Bueno, pues nuestras buenas obras, nuestras obras de justicia, nuestros actos de amor, de fe, de verdad, adornan ese Evangelio, adornan esa doctrina. El que lo haya dicho para los siervos no quiere decir que no aplique para los jóvenes o para los no tan jóvenes o para los ancianos. Cuando obramos de una manera correcta, con un corazón puro y sincero para glorificar a Dios, adornamos ese evangelio que profesamos y que muchas veces con palabras compartimos a otros, pero que lo hacemos más eficiente cuando eso se adorna con nuestra manera de vivir, con la forma en la que vivimos eso que decimos creer. Tenemos que adornar el evangelio, iglesia. Tenemos que adornar esa doctrina con frutos sanos de piedad, no con frutos de impiedad, no con frutos de injusticia, no con frutos de rebeldía, de desobediencia, de necedad. Eso no adorna la doctrina.
De hecho, se convierte en un tropiezo para la doctrina. Y todos creo que hemos caído en alguna medida en eso. No me dejes solo ahí. Todos hemos predicado un evangelio y después no nos hemos comportado conforme a ese evangelio. ¿Cierto o no? Y en eso hemos hecho lo contrario a adornar la doctrina. La hemos manchado, la hemos ensuciado, la hemos contaminado. ¿Por qué? Por nuestros frutos. ¿Te das cuenta? Sana doctrina es verdades, declaraciones que son verdad, con vida piadosa. Vida que revela frutos buenos, dignos de arrepentimiento. ¿Amén? Eso es lo que significa la sana doctrina. Tenemos que adornarla con la forma en la que vivimos nuestra fe. ¿Amén? Vamos a otro aspecto, el punto número 4 de nuestro texto esta mañana, donde vamos a ver la obra de redención es la que nos motiva. Versículos 11 al 14. Iglesia, todo esto que te he estado hablando, de la necesidad de que tú y yo demos frutos dignos de arrepentimiento, de que tú y yo demos frutos hacia la madurez cristiana, no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Ese es el engaño de la religión o de la religiosidad. Esfuérzate, trabaja duro, trabaja fuerte. ¿No? No es así. No somos un batallón militar, aunque obviamente hay mucho, y lo vimos en la serie de Efesios, estamos en una guerra. Pero tiene que ver con vivir estas cosas en base a convicciones sanas. Ser empoderados por el evangelio mismo, motivados por la verdad de una obra que está por encima de cualquier obra buena que va a salir de tu persona. Y tiene que ver con la obra de alguien más que no eres tú. Y de eso habla en los versículos 11 al 14. Acompáñame a leerlos nuevamente. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Entonces, ¿para qué se reveló la gracia en nuestras vidas? Si tú eres creyente esta mañana, ¿para qué se reveló la gracia en tu vida? ¿Cuál es el fin de esa gracia revelada a tu vida, a tu persona, a tu corazón? ¿Cuál es? Nos lo dice ahí. Para que vivamos, ¿cierto? Tiene que ver con vivir esa gracia. No nada más es suficiente que creas cosas de la gracia. No es suficiente que creas las doctrinas de la gracia. Necesitas vivir esa gracia, y si no vives esa gracia, entonces tú no has creído esa gracia. Es así como lo que tenemos que poner. Iglesia, es tan simple como eso. Esa es la fórmula. Doctrina correcta, práctica correcta. Eso es lo que significa sana doctrina. Hay que vivirla. ¿Y cómo se vive en este mundo? De una manera sobria, justa y piadosa. Básicamente está resumiendo todo lo que ya dijo desde el capítulo 1 hasta ahorita en esas 3 palabras: sobriedad, justicia, piadosamente. Podemos ya entonces desmenuzar la piedad en todas las cosas que ya se dijeron antes. La justicia, la sobriedad de la que se está hablando en el texto. Ese es el fin último, la vivencia de esa doctrina. Si no la estoy buscando vivir, de nada me aprovecha, ¿cierto? Y luego continúa diciendo, sigue hablando de vivir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Hay algo que tienes que aguardar. Hablando de atesorar, aguardar, mantener esa esperanza. Tiene que ver con tus convicciones, que sigues creyendo las mismas cosas que creíste en el inicio, que son verdad. Lo que Dios es, lo que ha hecho, lo que ha prometido, lo que nos ha mandado a hacer, siguen siendo las cosas que te hacen vibrar, que te ayudan a perseverar en ese llamado de vivir piadosamente. Ese es tu fundamento, lo que Cristo ya hizo, esa gracia que Él ya derramó, de forma que no tenemos excusa. Digo que soy un hijo de la gracia, digo que la gracia ha llegado a mi vida, que ahora soy de la fe en Cristo. Bueno, entonces eso se tiene que ver reflejado, manifestado en una conducta piadosa, que mantiene la esperanza del evangelio, ¿ok? Que mantiene la esperanza de vida eterna, porque eso es lo que esta gracia promete: salvación y vida eterna. Que mantiene cerca al Señor que trajo esa gracia, aquel que es gracia y verdad. Lo mantiene cerca. No es que ahora me enfoco en las buenas obras y olvido el evangelio.
No, sigo recordando el Evangelio, que por gracia soy salvo por medio de la fe, y que esto no depende de nosotros, sino que proviene de Dios, y que no es por obras para que yo no me glorío, para que tú no te gloríes, para que nadie se gloríe. Sigo manteniendo esas verdades en mente mientras sigo trabajando para el reino y para bendecir a los hijos del reino y para bendecir a aquellos que aún no son del reino con la esperanza de que sean parte del reino. Tengo que mantener las verdades básicas y centrales del cristianismo y atesorarlas no nada más aquí en mi mente, sino en mi corazón. Que cuando yo haga una obra de justicia, una buena obra, no la haga para gloria mía o para gloria de mi reino, sino para gloria de Dios y para gloria de su reino, para bendecir a su pueblo, no para bendecir mi imagen, no para que yo reciba los aplausos, sino para que Dios reciba los aplausos, porque Él es digno de todos los aplausos. Y yo tengo que redirigir cualquier acto de apreciación a mi vida a Dios, porque Él es el único digno. Y si en algo estamos obrando en piedad o en dignidad, es por la obra y la gracia que Él está obrando en nuestros corazones. Todo es por gracia, ya hemos hablado de eso, amén. Entonces, ¿con qué fin estas cosas? La obra de redención es la que nos motiva, la obra de la gracia que Cristo derramó. ¿Cierto o no? ¿Para qué? Continuamos versículo 3 otra vez. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Aquí me encanta. Este versículo es de esos versículos como pocos que hay en la Escritura en donde Cristo está siendo nombrado como Dios. Para aquel que duda, o esas sectas del cristianismo o algunos de esos cultos del cristianismo como los testigos de Jehová que niegan la deidad de Cristo, aquí está tan claro como el agua. Nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él es el Dios hecho hombre. Esa es la gracia encarnada de Dios. Él es el Verbo que se hizo carne y que vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y que padeció el castigo por nuestras obras que no eran buenas, sino que eran malas, y mandaban este mensaje a Dios, que no lo amábamos, que no lo buscábamos, que no lo considerábamos en nuestros caminos. Y es por esa persona, por ese tipo de pecador que Cristo padeció en esa cruz. Ese que vino al mundo para morir por nuestros pecados, también vino al mundo para pagar por ellos en esa cruz. Y la forma en la que lo hizo es por medio de un sacrificio sustitutorio, de forma que tú y yo no muramos por nuestros pecados, sino que Él tome nuestro lugar. Él llevó los clavos, Él llevó la corona de espinas, Él llevó el vituperio, Él llevó el desprecio de su Padre en los cielos para que tú y yo no fuéramos despreciados, porque tú y yo no vivimos de una manera digna del llamado que Dios hace a todo hombre. Tú y yo no cumplimos el estándar de santidad que se demandaba de nosotros cuando Dios nos creó. Necesitábamos un sacrificio, y ese sacrificio es el Hijo. La gracia encarnada en el Hijo, la gracia que vino a traer vida a los corazones de los hombres cuando confiamos en su sacrificio, en su obra de redención. Y es de lo que sigue hablando, la obra de redención del Hijo. Él se dio, versículo 14, Él se dio por nosotros. ¿Quién se dio? Cristo se dio, Él se dio. ¿Te das cuenta? No es que el Padre lo forzó, no es que el Padre dijo, ahora te toca, ni modo, fallaron. Él mismo, de su propia voluntad, del amor que surge de la deidad misma, se dio. ¿Con qué fin? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí a un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. ¿Te das cuenta? La redención no nada más es para que tú seas justificado y no haya condenación para los que son de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Muchos se quedan ahí. No, yo ya soy salvo, yo ya creí el Evangelio, creo el Evangelio que es correcto, no por obras para que nadie se gloríe. Ajá, ¿y qué sigue después? Termina la frase, celoso de buenas obras. Ese debe ser el impacto, esa debe ser la implicación de que en verdad has creído el Evangelio. Tienes que ser un pueblo celoso para buenas obras. Esa es la razón, para ser un pueblo celoso de buenas obras.
Si dices que has sido redimido, si dices que la redención es tuya esta mañana, entonces ¿qué queremos ver en ti? No solamente una profesión de fe correcta. Queremos ver frutos de justicia, buenas obras. Y si tú no estás adornando tus confesiones de fe, tu declaración doctrinal, con buenas obras, tú no eres de la fe. Si no te vemos celoso en buscar vivir piadosamente, sometiéndote a la palabra de Dios para que tus obras sean buenas por obediencia a esa palabra, tú no eres de la fe. No importa cuánto la defiendas, no importa cuánto brinques de iglesia en iglesia para que algunos te afirmen mientras todavía no te conocen bien, tú no eres de la fe. Así lo tenemos que poner. Así lo pone Dios en su palabra. Si no hay celos para buenas obras, tú no eres de Cristo. Amén. Lo tenemos que poner así, iglesia, porque esta es la carrera entre la vida y la muerte. Lo que pende de un hilo es tu alma. Y si tú no eres de la fe, entonces el llamado es a que lo seas. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Cristo ya hizo la obra de redención. Tú nada más necesitas venir a la mesa, venir al banquete, venir a la redención, venir a la salvación misma que Él ofrece a todo aquel que no cumple el estándar de perfección que Dios demanda de nuestro ser, donde Él lo cumple por nosotros también por medio de la fe. Amén. Y ese que murió por nuestros pecados resucitó. Amén, iglesia. Ese resucitó demostrando que en verdad es la vida, que en verdad la vida que Él ofrece es eterna, que en verdad Él vino a traer victoria por el pecado y también vino a vencer la muerte que era la consecuencia del pecado. Y si en verdad crees en Él esta mañana, no solamente vas a vivir celoso de buenas obras, sino que vas a vivir por la eternidad ante la presencia de este Redentor. Así que si no eres todavía de la fe en Jesús, ven a Él. Este día que sea memorable, que se pueda decir de ti: creí el día en que todo mundo celebraba la Pascua, el domingo de resurrección. Ese día resucitó mi alma a la necesidad de este Salvador, de este Redentor, de este Jesús, que es mi única esperanza para la vida y para la muerte. Amén. Por último, versículo 15 deja muy en claro algo para lo que los pastores son llamados en particular, pero que no se limita a pastores. Creo que es una invitación para todo creyente maduro, como lo hemos venido hablando. Somos llamados a exhortar para buenas obras, iglesia. ¿Con qué fin? Ahorita lo vamos a ver, pero vamos a leer el pasaje. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces se espera que sepas identificar qué es lo bueno y qué no. Se espera que un pastor, alguien que está siendo llamado a pastorear al rebaño de Dios, sepa identificar lo que es bueno y lo que no. Porque si no, entonces ¿cómo va a exhortar a buenas obras? Yo no puedo exhortar a buenas obras si no es identificar qué es una buena obra, ¿cierto o no? Y Dios ya ha sido claro en su palabra qué es una buena obra y qué no. Con la esperanza de que aquellos que lo entienden, primeramente se espera que sean sus pastores, entonces puedan exhortar al rebaño de Dios, a aquellos que quieren crecer y buscar la piedad y la santidad y la madurez espiritual hacia esas buenas obras. ¿Para qué? Pues para que sus vidas se vean como vidas que están en celo de buenas obras, que están en búsqueda de nacer esas obras buenas en sus corazones, o de que esas buenas obras nazcan de sus corazones. Iglesia, la piedad no se nos viene natural, también lo tenemos que aclarar. O sea, no es algo así que te paras y ya hiciste tu lista de las 10 buenas obras que vas a hacer en tu día, ¿cierto o no? No es algo que naturalmente se nos viene. ¿Sabes qué se nos viene naturalmente, aún en Cristo? El ensimismamiento, el estar cómodos, el estar pensando en cómo vamos a resolver nuestro problema, ¿cierto o no? Eso se nos viene naturalmente, tenemos que ser francos. Eso es el hombre natural.
Pero si Cristo ha avivado nuestros corazones, entonces nos ha avivado para la piedad, para las buenas obras, y por lo mismo necesitamos la ayuda de otros que nos den ideas, porque se nos acaban las ideas. Y para eso Dios dejó pastores en su iglesia. Por eso lo dice, ¿te das cuenta? Esto habla, en otras palabras, ¿a qué se refiere con esto? Todo lo que ya dijo. O sea, lo está resumiendo en esta frase. Esto habla. Exhorta y reprende. ¿Te das cuenta? Hay tiempo para hablar, para dar un sermón. Que no se limita a que en ese sermón también haya una exhortación. Que no se limita para que en ese sermón también haya una reprensión. ¿Te das cuenta? Y eso no tiene que ser solamente desde el púlpito. Puede ser en conversaciones uno a uno. Puede ser en conversaciones de grupo. En discipulados de todas formas. Hay que animarnos a las buenas obras, iglesia. Y del primero que debes estar buscando recibir este tipo de exhortaciones, de palabras de ánimo y a veces reprensiones para que tú busques vivir en ese andar de las buenas obras, es de tu pastor, de tus pastores en la iglesia. Pero muchas veces no lo queremos ver así, ¿cierto? O sea, pensamos como que el pastor no tiene nada que hacer y se encontró a mi persona en el camino y se le ocurrió animarme a hacer algo que me va a sacar de mi zona de confort. ¿Cierto o no? Y entonces pensamos que el pastor tiene algo personal en mi contra. Porque ¿por qué no le dice lo mismo a fulanito? Y entonces empieza el ensimismamiento, ¿cierto o no? Pensamos que hay algo personal y no tiene nada que ver con nada personal, o eso se espera. Tiene que ver con obedecer un llamado, el llamado a animarlos a las buenas obras. Y si algo tiene nuestra iglesia, es que nos afanamos en eso. Constantemente estamos creciendo hacia esa dirección, hacer esa invitación, vivir la piedad, vivir las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y les damos muchas ideas. El que muchos no las quieran tomar, ahí hay un problema. Parte de lo que significa que tú has hecho un pacto de membresía y que has decidido, porque nadie te obligó, aquí a nadie obligamos a nada. Es lo que menos queremos hacer. Lo que sí somos muy claros y francos de frente, estos somos nosotros, estas son nuestros ideales, nuestras metas, nuestra visión, y creemos que todo está fundamentado en la palabra. Y una vez que alguien dice, sí, quiero esta familia, te vamos a incomodar y te vamos a llamar a vivir la piedad y a dar frutos dignos de arrepentimiento. Y te vamos a llamar a la visión de las buenas obras que Dios esté poniendo en el liderazgo de esta iglesia. De forma que si tú tenías, vamos a poner este ejemplo, una pasión por ir y hablar a las tribus no alcanzadas, vamos a poner ese ejemplo. Esa era tu pasión antes de unirte a la iglesia. Pero ahora te unes a esta iglesia y tu iglesia no tiene esa pasión, o por lo menos no ese énfasis en alcanzar a las tribus no alcanzadas. La pasión debe estar ahí, pero no necesariamente el énfasis. ¿Ok? Sino más bien nuestro énfasis, tal vez se me ocurre pensar, es ir a hablar a las mujeres en la cárcel. Entonces adivina cómo tienes que trasladar esa pasión. ¿Hacia dónde crees que la tienes que estar buscando domesticar? Hacia las mujeres en la cárcel, ¿cierto o no? Y si nuestra pasión es hablar, no sé, a las personas que viven en condición de calle, entonces esa pasión de tribus no alcanzadas, tú la tienes que someter al señorío de Cristo a través de tu iglesia local. Y entonces ahora tú tienes que orar a Dios para que te ayude a crecer, para tener un corazón hacia las personas que viven en condición de calle. ¿Sí se entiende, iglesia? Porque eso te hace espiritual, no lo otro. No decir, mi iglesia tiene su pasión, su énfasis en las misiones, pero yo tengo la mía. Y yo soy muy espiritual. No, eres un rebelde. Eso es lo que eres. Un rebelde que no entiende a la iglesia local, que no entiende las misiones y que lo único que quiere es llamar la atención. Ese eres tú. Lo tenemos que poner como es, iglesia. Porque de otra forma nunca vas a crecer. Nunca vas a crecer hacia la madurez y hacia las buenas obras que Dios preparó de antemano, muchas a través de las cuales vas a poder en verdad lograr si vives la fe en comunidad, en sometimiento de los unos a los otros, como lo vimos en la serie de Efesios.
Amén. Es importante que lo veas así, porque si no lo ves así y no renuevas tu entendimiento de ver las cosas así, tú nunca vas a estar bien con ninguna iglesia. Ni siquiera con aquella que digas que tenga el énfasis a las misiones o a las buenas obras que tú dices que tienes. ¿Por qué? Porque últimamente tu corazón siempre va a salir ahí, rebelde en que esa no es la forma en la que tú querías hacerlo. Siempre va a salir ahí, porque tiene que ver con la humildad, más que con lo que vayamos a hacer o dejemos de hacer. ¿Se entiende esto, iglesia? Es importante que lo entiendas, porque de eso depende la unidad del cuerpo. Y los primeros que tienen que estar hablando con autoridad son los pastores. Los pastores deben hacerlo con toda autoridad, esta exhortación, este llamado a las buenas obras. Y si alguien no quiere caminar con la iglesia, se lo pierde. La persona se lo pierde. La iglesia no va a cambiar por las preferencias de algunos. La iglesia no va a cambiar su visión porque hay uno que está más apasionado por otras cosas que por las cosas que Dios ya puso en nuestro camino y la visión que ya Dios nos ha dado. Tú te lo pierdes. ¿Sí se entiende esto, iglesia? Esto es Dios hablándonos, iglesia. Quiero que lo veas así. No es Omar aquí con sus ideas y sus caprichos y sus perspectivas de ver las cosas. Es Dios siendo claro a través de su palabra, iglesia. Con la esperanza de que tú quieras crecer en estas cosas y las hagas tu convicción. Y que esa convicción se pueda ver clara en frutos de piedad, frutos, buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú andes en ellas. Amén. Así que hay un sello para la fe. Hay un sello y Dios no se equivocó en poner ese sello. De hecho, Dios nos pide que busquemos que ese sello esté en los corazones, en los pensamientos, en las acciones de aquellos que dicen ser de la fe. Por sus frutos los conoceréis. Por sus buenas obras los conoceréis. Y si esas buenas obras solo las ves tú, que a veces así somos, ¿cierto o no? No, yo sí vivo para Dios, yo sí tengo buenas obras, pero las ves tú y nadie más que tú. De una vez asume que te estás engañando. Las tenemos que ver todos los que tenemos discernimiento para discernir lo bueno de lo malo, y tenemos que empezar con recibir la retroalimentación de aquellos que Dios puso como nuestra autoridad, que son los pastores. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido claro en tu palabra y tú nos has mostrado el día de hoy como una marca, un sello de la sana doctrina en aquellos que en verdad hemos creído. Es que ahora somos celosos para buenas obras. Es que ahora adornamos la doctrina que hemos dicho creer con obras de verdad, obras de justicia, obras que revelan santidad y que revelan que estamos buscando considerar el interés de otros antes que el nuestro, Señor. Padre, te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que ilumine nuestros corazones para que las verdades que nos han sido reveladas hoy sean primeramente nuestra convicción, y que después esa convicción se pueda ver manifestada en la forma en la que vivimos nuestra fe, en la forma en la que damos fruto de esta fe que decimos creer, Señor. No nos permitas tener nuestra propia versión del cristianismo, Señor. Ayúdanos a recordar que el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, autentica ese cristianismo y son los que califican si nuestras obras son buenas o no, Señor. Ayúdanos a creer esas verdades, Señor. Ayúdanos a creer que tú has dejado una comunidad para que todos podamos crecer juntos y ayudarnos a discernir estas cosas y ayudarnos a evaluar si en verdad somos de la fe o no, si en verdad nuestras obras, nuestros frutos buenos testifican de la fe que decimos creer o no, Señor. Te pedimos perdón si alguna vez nos hemos engañado de pensar que se trata de nuestra autoevaluación y nada más, Señor. Ayúdanos a evaluarnos con la comunidad. Ayúdanos a evaluarnos con aquellos que son maduros y que podemos ver sus obras y que podemos celebrarlas porque tú estás haciendo una obra en sus vidas, Señor, para que entonces nosotros querramos imitar a aquellos que son maduros en la fe y también nos dejemos guiar por aquellos que nos están animando a vivir la piedad como tú nos lo pides en tu palabra, Señor. Gracias por el sello de la salvación. Gracias porque no lo dejaste abstracto, lo dejaste muy claro y tiene que ver con obras que son buenas y que vienen de ti y que son el producto de la gracia que el evangelio que hemos creído trajo a nuestras vidas. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.